Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a las predicciones de la Liga temporada 2019-2020. Como ya es costumbre en el canal, como ya lo hicimos con la Premier League, también viene la Serie A y la Bundesliga. Hoy vamos a analizar equipo, posición por posición, en qué puestos considero que terminarán los 20 equipos de la Liga Española. Recordando que esta es una opinión, que esta es una predicción, que literalmente no hay forma de equivocarse. En la fecha 1 hasta la última fecha sabremos qué tal nos fue a todos y cada uno de nosotros, porque en la sección de comentarios te invito a que tú me compartas tus 20 posiciones, 10 posiciones, 15, el descenso y puestos de Europa, la lucha por los primeros 3 puestos, la lucha por la Champions League. Como tú lo deseas compartir, también así en redes sociales, en Twitter sobre todo, donde hacemos la dinámica del mejor portero, el mejor jugador joven, el equipo sorpresa, para que no dejes de interactuar con KC Deportes. Así que analizaremos las fortalezas y debilidades de los 20 equipos de la liga, además del jugador clave KC Deportes, que te recuerdo que no necesariamente es el mejor jugador, sino un jugador que tal vez la temporada pasada tuvo una mala temporada, un nuevo fichaje, un jugador joven y que tiene que ser un referente o que tiene que dejar de estar en las sombras de una mala temporada para esta 2019-2020. Así que sin más preámbulos y habiéndote hecho la invitación para que tú también compartas tus predicciones y recordar que, repito, tranquilos todos, esto solo es una predicción, no es un video, para que todos compartamos nuestro análisis y sigamos aprendiendo y disfrutando de la liga. Comenzamos con nuestro análisis. Comenzamos con el puesto número 20, el Granada, y también recordando que también le doy como un margen de dos posiciones a todos los equipos, pero esta es mi predicción hasta el final de la temporada. No la cambio a la mitad, no la cambio en la fecha 1 mucho menos, y con el Granada a ellos los veo descendiendo, a pesar de ser un equipo muy defensivo, y no solo muy defensivo, el mejor equipo en defensa la temporada pasada en la segunda división, y a esto le añaden ahora el ataque con jugadores como Roberto Soldado y también Darwin Machís, que ahí veo el jugador clave, porque si un equipo ya es muy sólido defensivamente y comienza a trabajar en el ataque, alguien como Darwin Machís es un jugador que yo estaré siguiendo, que también te invito a que tú sigas. Va a ser muy importante para este Granada, pero no creo que eso evite que se salven. Sigamos hablando del descenso y ahora hablemos de otro de los recién ascendidos, el Mallorca. Además de que el Mallorca nos demostró, siendo el equipo que terminó quinto la temporada pasada y luchó hasta el último momento en los playoffs, en la ronda de clasificación a la primera división, como quieran llamarlo, para hacerse de un puesto en la liga, nos demostró que es un equipo que puede luchar esos partidos de infarto, y la temporada pasada vimos cómo el cierre por el descenso literalmente fue de infarto, y ahí es donde podría tener una ventaja el Mallorca y sorprender al planeta. Yo creo, en esta predicción, yo no creo que nos sorprenderá y creo que irá hacia abajo. Va a ser muy importante que jugadores como Salva demuestren lo que hizo sobre todo la temporada pasada, porque con sus 35 años tenemos como un caso aquí de esos jugadores que en los últimos años de su carrera es cuando despiertan, es cuando detonan. Fue líder de asistencias la temporada pasada, y esto complementado con un jugador como Lago Junior, que fue el máximo goleador, 11 asistencias, 11 anotaciones. Va a ser muy importante que mantengan de esa forma. Además, muchos jugadores que vinieron como agentes libres, además son equipos bastante humildes, que eso es mucho más difícil competir contra, conforme vamos avanzando los puestos hacia arriba de la liga, mucho más difícil compenetrar equipos tan sólidos. El entrenador también un rol importantísimo, y repito, ese espíritu de lucha, ese espíritu de luchar hasta el último minuto va a ser muy importante, y por eso solo los veo un puesto arriba del Granada. Y en el último puesto para el descenso se lo vamos a dar al Real Valladolid, que la temporada pasada nos sorprendió a todos, bueno, casi todos, seguramente más de uno, sobre todo los aficionados del Real Valladolid, decían, no, nos vamos a quedar. Pues esta temporada no creo que será así, porque también un aspecto que hay que tratar es que la temporada pasada el tema del descenso fue una locura total, y eso habla también de cómo se han cerrado esos gaps, esos brincos de calidad entre uno y otro equipo, sobre todo en los puestos de abajo. Creo que la temporada pasada fue una muestra de cómo ha evolucionado táctica y futbolísticamente en general la liga, y con el Real Valladolid es un ejemplo de esto, de cómo cambió un equipo que todos parecíamos, no va a hacer nada, sorprendió, se queda con un equipo interesante, pero creo que no le va a ser suficiente para sobrevivir una temporada más. Me gusta la incorporación de Pedro Porro, tiene mucho potencial, no por nada lo ficha el Manchester City, pero me duele bastante que hayan perdido a Calero en esa defensa al Español. Ya hablaremos del Español más adelante. Sobre todo hay que decir que este equipo en el apartado de los goles fue el peor de la temporada pasada, el peor récord de goles de la temporada pasada, y que en Sandro Ramírez y en Enes Unal dependerán para encontrar esos goles. Hay que seguir trabajando entonces en el aspecto defensivo, y por eso Rubén Alcaraz va a ser muy importante para este equipo, este mediocampista que apoya muchísimo a la línea de defensas y que además en el tema de recuperación ya es muy bueno, y al momento de la creación y aportación ofensiva también es básicamente el corazón y alma de este Real Valladolid según KC Deportes, y por eso necesita otra temporada sensacional. Ahí, si estamos hablando de un equipo que necesita goles, probablemente en el jugador clave también tendría que haber puesto a Enes Unal o Sandro Ramírez. Eso también te lo dejo en la sección de comentarios, pero no creo que le será suficiente para salvarse. Y salvándose del descenso, el Osasuna, uno de los nuevos ascendidos y el que yo veo el más fuerte realmente, porque además de los 17 partidos en los que no cayó en casa en el Sadar la temporada pasada, tiene que esto ser replicado
replicado. La gran duda para ellos es quién les ayudará en el apartado ofensivo, quién es ese jugador que podría ser el referente, y es donde yo nomino ahí a Chimi Ávila. Es el jugador que puede dar ese salto de calidad para un Osasuna que realizó muchos fichajes, fue el de los ascendidos el que más se reforzó, y no solo estilo Premier League, ¿no? Estilo Fulham, que cambian nominalmente todo el equipo. Aquí veo un equipo más que se reforzó más con sentido y creo que tiene muchísimas posibilidades de salvarse. Repito, esta lucha es como de 2 puestos máximo para todos y cada uno de estos equipos. El Osasuna es un gran animador y espero muchísimo de ellos esta temporada, y sobre todo tienen que mantener esa fortaleza en casa para que sobrevivan. Ahora hablemos del Levante, y con los últimos equipos que mencionamos, el gran común denominador, si se dan cuenta, es el apartado ofensivo, ¿no? ¿Quién será el referente y cómo mejorar este apartado? Pues este equipo es su gran fortaleza, fue el 4º mejor equipo en el apartado ofensivo la temporada pasada. Pero aquí se invierten los papeles y la gran debilidad fue el apartado defensivo, siendo el 2º equipo con peor récord en defensa. Tenían que mejorar en el apartado defensivo. Traen a Rubén Beso, que ya estaba cedido la temporada pasada. Traen a alguien como Oscar Duarte, pero no veo una mejora realmente. Así que el Levante los veo luchando hasta el último minuto, y es ahí donde el Capitán Morales va a tener que aparecer y con todo su poderío ofensivo este Levante demostrar que se pueden mantener, y yo confío en eso. Yo siempre en el barco del Capitán Morales, damas y caballeros. Por eso sale ahí como el jugador clave. ¿Cómo de que no? Y eso que ya también ya está alcanzando sus últimos años de su carrera, Ya también el Levante tendría que comenzarse a preocupar, porque no se sorprendan que también comience a hacer ese declive en la carrera de este jugador, porque también esa es una de las partes de su jugador clave, ¿no? Que no sea el declive esta temporada para este equipo, porque si no lo vamos a ver más abajo. El Leganés tuvo una temporada histórica la pasada, consiguiendo su mejor finalización en la liga, pero no creo que eso se replique esta temporada. Dependieron muchísimo de sesiones, y eso ya nos decía que en este mercado iban a tener que lanzarse o a renovarlas o literalmente cambiar muchísimo a la plantilla. Mauricio Pellegrino tendrá la labor de al menos estar cercano, y yo creo que sí estarán cercano por la calidad del equipo que tiene, por las cualidades que tiene, además por los jugadores que regresaron, sobre todo como Jonathan Silva, para aportar al apartado defensivo. Sonó bastante extraño, ¿no? También que hayan asegurado a alguien como Martin Braithwaite me parece muy importante para este equipo, pero no creo que los vaya a salvar de esa lucha por el no descender a este equipo, que ya saben que en temporadas pasadas los infravaloré un poco, y creo que nos ha sorprendido bastante, y que han demostrado tener la solidez suficiente para al menos estar indigestando a los mejores equipos de la liga. Digo, solo con mencionar que ninguno de los mejores 6 equipos de la temporada pasada respecto a la posición de la liga pudieron ganar en la cancha de este equipo. Por eso va a ser muy importante que mantengan este sentido desde casa, tener esa fortaleza, y sobre todo que estos jugadores puedan encontrar la idea de Mauricio Pellegrino para ser un equipo que pueda estar luchando ahí cercano a esa media tabla. El Eibar, ya sabemos que es una de esas historias que me gusta tanto, es un equipo que se ha construido casi con las esperanzas del equipo, y hay que decir que esta temporada no se arma muy bien en el mercado de fichajes. No ha sido realmente una de sus principales armas el mercado de fichajes, más bien, como lo dije, la esperanza, la lucha. Un entrenador como José Luis Mendilibar ha sido la clave para este Eibar, para mantenerse con los años, a pesar de que se diga que va a descender, este es el año que desciende, yo creo que otra vez van a estar luchando por esa media tabla. Y me gusta mucho la reincorporación de Takashi Inui, que en su momento se convirtió en un referente y jugador tan importante para este Eibar. Lo pierden, aún así siguen luchando con esto que ya he referenciado anteriormente, y eso va a ser muy importante para seguir luchando. Repito, yo creo que a esta posición sigue siendo pelea por no descender, va a estar interesantísima esta temporada, no solo el no descenso, la pelea por Europa League, la pelea por UEFA Champions League, ni se diga el título, y creo que el Eibar va a ser ese, y ha sido uno de esos animadores, y a pesar de haber perdido como jugadores tan importantes como Marco Kurela, ahora con Takashi Inui va a ser como esa oportunidad de sigamos construyendo con lo que tenemos para seguir manteniendo lo que hemos tenido la temporada pasada. La temporada pasada, sin duda alguna, la gran sorpresa de todas fue el Alavés de Abelardo. Como vimos las primeras jornadas, la primera mitad de la temporada lo vimos luchando en los primeros puestos a este equipo, los primeros 6, y en las predicciones de la Liga 2018-2019 Casa Deporte, los comentarios de te perdiste totalmente con el Alavés, no sabes nada de fútbol, no sabes nada de predecir el futuro. Pues ahora voy a intentar saber un poco más de fútbol y de predecir el futuro, y creo que va a ser mucho más difícil esta temporada para ellos. Si bien no veo un declive así, que se van hasta el descenso, creo que van a luchar mucho más ahora con un equipo mucho más defensivo, que van a intentar cerrar esas líneas con Maripán, con Víctor Laguardia, que tal vez convirtió en esta pareja central es la parte más importante del campo para el Alavés, que también junto a Johnny e Ibai Gómez, ahí es donde hacía realmente daño este equipo, pero ya no cuentan ni con Johnny ni con Ibai Gómez, así que aquí ya están los problemas, y por eso Lucas Pérez, que llega después de una mala temporada, después de un mal periodo desde que salió con el Depor, no haber podido encontrar su lugar en ningún lado. Lucas Pérez, la oportunidad de regresar a la liga y demostrar, ¿sabes qué? La calidad aquí todavía la tengo, y me voy a convertir en un referente en ofensivo para un equipo que tendrá un corte mucho más defensivo, y ayudarles en su lucha por no descender. Hablando de sorpresas, en este caso fue para mal. El Celta de Vigo fue un caos total la temporada pasada. Vimos el paso
paso de distintos entrenadores, vimos el paso de las ilusiones y vimos cómo el paso de Iago Aspas en la historia de este equipo nunca podrá ser borrado, porque es un jugador que se carga el equipo, se carga toda una ciudad, se carga toda una afición y ok, vamos a salir adelante, vamos a salvarnos en la última fecha. No creo que esta temporada se replique ese vamos a salvarnos hasta en la última fecha. Creo que mejora el equipo nominalmente, sobre todo en el apartado de la llegada de Denis Suárez. Va a ser muy importante que este jugador, después de haber salido de este equipo hace 8 años, demuestre que sí, no le fue bien en los grandes, no le fue bien con el Barcelona, no le fue bien con el Arsenal, que demuestre esa calidad que maravilló al mundo, que le significó un fichaje con el Barcelona en su momento y que pueda cargar el equipo en el apartado de la generación del fútbol junto a jugadores como Santi Mina, que también viene a probarse, que también viene a demostrar que no es un jugador que se pueda deshacer tan fácil un equipo y que le duele al Valencia haber perdido a Santi Mina. Si bien ya no tiene a Maxi Gómez, ya sabemos que siguen contando con Iago Aspas y ahora con Santi Mina. Denis Suárez va a ser muy importante. También quiero ver a Aidó en la central, que sabemos que fue uno de los apartados débiles de este equipo sin duda alguna. Vamos a ver cómo mejora este equipo. Luce bastante complicado, pero al menos los veo ahora mucho más tranquilos respecto a no descender. Hablando de cambios totales, el Español, ¿cómo ha cambiado este equipo de una temporada a otra? Un equipo que tiene fútbol de Europa y no tiene a sus grandes referentes de la temporada pasada, porque literalmente pierden desde el banquillo a su entrenador Rui y dejan a David Gallego, que estaba en el Español B, que conoce lo que trabajaba este entrenador. Al menos en ese sentido no se pierde tanto, pero sí que se pierde mucho, hay que decirlo. Después a Mario Hermoso, uno de los mejores centrales de la liga. Después en el centro del campo comienzan a sonar estos rumores, que una de las cosas que más me duele estas predicciones es que no ha cerrado el mercado de fichajes, y nombro a Marc Roca como el gran hombre clave, porque si sale es como wow, ahora sí estamos desahuciados totalmente, y si no sale, pues bueno, quedaron con un jugador tan importante en el centro del campo como Marc Roca, también, y asociado con Sergi Darder. También se queda Melendo, que esto es muy importante, pero luego adelante pierden a Borja Iglesias, su gran referente en ofensiva, y realmente solo tienen dos alternativas con Gullit y Ferreira. Es como wow, ¿qué le pasó a este Español? Así que yo creo que van a estar ahí arañando esos puestos por el no descenso, pero con la comodidad de la media tabla. Va a ser una temporada muy larga para la afición del Español, y más considerando esas noches de jueves por la noche que a veces pueden ser bastante perjudiciales. Hablemos del ombligo de la liga con la Real Sociedad, y este equipo yo creo que es donde creo que tengo el margen más grande y más probabilidades de equivocarme, porque este equipo creo que puede despegar o creo que puede hundirse. Atención con esto que estoy diciendo, literalmente por eso decidí colocarlos en el centro, porque con la Real Sociedad vimos a un equipo sumamente inconsistente la temporada pasada, esto hay que decirlo, pero también vimos un equipo que se reforzó muy bien en el mercado de fichajes, sobre todo muy a largo plazo, porque traen a dos de las grandes promesas del fútbol europeo en general, con Alexander Isak y con Martin Odegaard, y además que traen un fichaje tan interesante como el de Porto proveniente del Girona, y sin mencionar que pueden retener a Mikel Oyarzabal, que hay que decir, repito, el mercado de fichajes no ha cerrado, pero después de que estuvo vinculado al Atlético de Madrid, que estuvo vinculado al Manchester City, al menos al Manchester City, al menos a la Premier League ya no se va, y retener a esta figura fue importantísimo en las aspiraciones de este equipo. Pero hablando de esa inconsistencia, hablando de esta juventud que encontramos en la Real Sociedad, por eso veo que o explota y se va a los puestos de Europa, o inclusive va a estar luchando por el no descenso. Por eso yo decido colocarlos en el centro del campo, en el centro de la tabla para esta predicción. No sé qué opinan ustedes. Una temporada más en la que el Villarreal pierde a un gran referente como Pablo Fornals, pero eso no evita que yo vea aquí un equipo con bastante potencial, que si bien la temporada pasada el apartado más débil sin duda alguna fue la defensa, ¿qué es lo que identifica el Villarreal? Sí, tenemos que mejorar en la defensa, y traen el liderazgo y la capacidad de Raúl Albiol, que ya no está en el año más bonito de su carrera, no está en los 30, en los maravillosos 30, no sé cómo traducir esa frase en inglés, pero traen a Raúl Albiol, que aún así sigo pensando que es un central infravalorado. Traen a Alberto Moreno después de un paso bastante oscuro por el Liverpool, si lo podemos decir así, para mejorar las aspiraciones, sobre todo en la defensiva de este equipo. El centro del campo para mí es el apartado más sólido, donde Santi Cazorla se ha reencontrado una historia maravillosa, donde está el jugador clave en Samuel Chukwueze, que no sé pronunciarlo bien, y tengo que estar ahí estudiando cómo la pronunciación de este jugador, que nos va a dar muchísimo de qué hablar esta temporada por la juventud y experiencia que tiene al mismo tiempo, y además esa calidad y esa capacidad técnica, y lo importante que va a ser que en delantera, por favor, Gerard Moreno despierta, demuestra esa versión que maravilló a la liga, es el jugador que está luchando por los primeros puestos por el título de goleo. Gerard Moreno, necesitamos que despierte este jugador y saber suplir la baja de alguien tan importante como Pablo Fornals, que creo que les va a afectar muchísimo. Creo que el Villarreal también es un poco, pues vamos a decir, explosivo en lo que puede ser un poco más arriba en la tabla, luchando por los puestos de Europa, inclusive un puesto más abajo, pero yo decidí colocarlos en el 9, sobre todo porque en la siguiente posición aquí tal vez comienza el gran debate, ¿no? Los siguientes puestos. El
Getafe. Carlos, a ver, ¿por qué el Getafe no ha cambiado mucho respecto a la temporada pasada y tuvo una temporada sensacional? Retienen a Bordalás, que era como lo más importante después de que se vinculaba con el Sevilla. Retienen a Yené y ahora traen a gente como Cucurella para acompañar con Jaime Mata. En el centro del campo está Maximovic. ¿Por qué crees que van a terminar tan abajo? Porque creo que la fórmula ya se conoce, que yo sé que suena extraño y no es un análisis tal vez muy profundo, pero no creo que se pueda replicar. Ahí ya les voy restando puntos en la tabla. Y además, como dije, noches de Europa. No creo que les ajuste para estar luchando por tantos torneos al mismo tiempo y creo que van a terminar siendo afectados por uno o por el otro. Tampoco creo que hace una mala temporada el Getafe, si bien los veo bajar 3 puestos respecto a la temporada pasada. Ahora veo un equipo que va a estar sufriendo un poco más de lo que sufrió la temporada pasada, que yo sé que va a ser muy difícil pasarlos, que es el estilo rocoso, defensivo, muy agresivo de Bordalás, que seguramente seguiremos viendo, pero repito, no creo que la fórmula funcione 2 veces en 2 años consecutivos. Aquí tal vez esta es la predicción más arriesgada y una que viene un poco más adelante. El Athletic de Bilbao en la posición número 7, un equipo que no se reforzó nada, que no perdió realmente jugadores clave, es básicamente el mismo equipo que la temporada pasada, pero también es otro de los equipos que tuvieron que ser revividos, que llegó Gaisca Garitano para decir, ok, vamos a tomar este Athletic de Bilbao, vamos a levantarlo y vamos a tenerlo al menos en la media tabla. El Athletic de Bilbao entonces nos dice, oye Carlos, pero ellos no han cambiado tanto, ahora ¿por qué los ves mejorar tanto? Porque veo el potencial de este equipo, veo la capacidad que tienen sobre todo en la central con Geray e Íñigo Martínez. Creo que Geray tiene muchísimo potencial. Y en ataque con Muniain, que Muniain necesitamos que despierte este jugador, que sea más consistente, hablando de consistencias. Y hablemos de Iñaki Williams, que en él literalmente se deposita el futuro del equipo. 9 años de contrato en su renovación, se nos va a ir a Duris al final de esta temporada. Iñaki Williams se convierte indudablemente en el hombre en ofensiva y que tendrá que cargar con este equipo, y creo que va a ser la gran sorpresa de la Athletic de Bilbao, porque como hay sorpresas cada temporada, yo nomino a un equipo como este equipo del País Vasco, el Athletic de Bilbao en la posición número 7, con Iñaki Williams como el gran referente, y si llega a tener un temporadón, pues ya saben la cantidad de euros que se embolsarían para que salga este jugador. El puesto número 6, el Sevilla. ¿Por qué? A diferencia del Athletic de Bilbao, ellos sí cambian y muchísimo. Nada más comenzando por la cantidad de fichajes que tienen y comenzando con el entrenador, que aquí es donde por eso los veo un poco más abajo respecto a los otros puestos, porque sé que mucho de la afición de Sevilla se va a enojar conmigo, pero recuerden que esto no significa que tengan nada contra ningún equipo, hay que recordar eso. Pero el Sevilla yo veo mucho potencial, pero creo que les va a afectar tanto el cambio a corto plazo, pero a largo plazo, repito, creo que este equipo tiene muchísimo potencial. Julen Lopetegui, primero vamos a adaptar un nuevo estilo de juego al Sevilla, después pasamos a Batshuayi, que yo considero que es uno de los mejores porteros del mundo en la actualidad, hay que decirlo, al menos top 15, Thomas Batshuayi, top 20, después la central, que probablemente veremos a lo largo de la temporada, y no me sorprenderá que al inicio, una nueva central, una nueva pareja en centrales con Diego Carlos y con Jules Koundé, y con Koundé veo la clave no solo a esta temporada, sino a largo plazo. Creo que es un centralazo, tiene muchísimo potencial, y no por nada gastan lo que gastaron por Jules Koundé. Después, hablemos de las pérdidas. Pierden a Wissam Ben Yedder y pierden a Pablo Sarabia, los que con argumentos son o eran los jugadores más importantes de este Sevilla, y ahora ya no están. Ahora viene Frenkie de Jong y Munas Dabour para pelear por ese puesto de delantero. En el centro del campo traen a alguien tan interesante y que estuve a nada de colocarlo como el jugador clave a Joan Jordan, que es otra de las piezas que pierde el Eibar para esta temporada. Y también hay que decir que llega gente como Lucas Ocampos y Ronnie López, que creo que Ronnie López es otro de los jugadores que a lo mejor muchos están diciendo quién demonios es este jugador, cómo es posible que preferimos a este jugador que a Wissam Ben Yedder. Ronnie López creo que va a sorprender a más de mucho y llega a un ambiente muy interesante con un esquema como el de Julen Lopetegui, y también Oliver Torres, que conoce muy bien a este entrenador y él sabe muy bien trabajar con jugadores jóvenes. Creo que así en esta temporada va a ser muy complicado para ellos, pero los veo en esa sexta posición a largo plazo. Yo quiero seguir hablando de este Sevilla. Además hay que decir otras dos cosas con Julen Lopetegui, además que viene a demostrar que lo que sucedió con el Real Madrid no es que sea tan mal entrenador, tampoco creo que sea tan buen entrenador, pero no es la versión que se nos pintó con todo este caos con el Real Madrid y la selección española. Y también hay que decir que Reguilón, en su momento yo hablé en un video con Guille González en un Real Madrid a futuro, creo que va a tener un temporadón Reguilón y va a demostrar que está listo para las grandes ligas. En el puesto número 5, el Valencia, una posición abajo de la temporada pasada. ¿Y por qué hago esto? No es tanto por el equipo que viene adelante, aunque también es muy importante y ya lo hablaré adelante, sino porque sabemos que actualmente con el Valencia hay una situación en el apartado directivo que puede explotar en cualquier momento, y si eso llega a explotar en mitad de la temporada, inclusive haría al Valencia un poco más abajo, porque esas son las clases de situaciones que te arruinan una temporada, que te arruinan un proyecto deportivo. Además, a tan solo unos días del inicio de la temporada, que se esté hablando de perder el referente en ofensiva como Rodrigo, que al momento de la grabación del video ese fichaje aparece
aparentemente está caído, pero recuerden que en el mercado de fichajes todo puede suceder. Pero bueno, quitando eso, estudiando la plantilla, no veo una gran mejoría respecto a la temporada pasada. Creo que en el ataque la incorporación de Maxi Gómez es muy importante. Necesito que Gonzalo Guedes desde el inicio de la temporada demuestre esa capacidad, esa calidad, ese techo que tiene Gonzalo Guedes y se convierte en el gran hombre, el gran referente de este equipo. También quiero ver un poco más de Carlos Soler, y hay que decir también en el centro del campo lo importante que es alguien como Dani Parejo. La portería creo que mejora y muchísimo con Jasper Cillessen. A mí me parece mucho más portero Cillessen respecto a Neto. Pero hay que decir que ese punto de directiva, ese punto en el que se pueda perder el entrenador en las primeras fechas a mitad de la temporada, no me gusta. Es un ambiente tenso, es un ambiente que no quiere vivir ningún equipo en ninguna parte de la tabla, mucho menos un equipo que luce también a estarle luchando a los primeros cuatro puestos a la liga. Algunos lo llaman como el mejor equipo del resto al Valencia en sus respectivos análisis. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que el Valencia tiene un equipazo, tiene una tremenda plantilla, viene una temporada en la que tienen título en la Copa del Rey. Pero esa situación me llama la atención y por eso no los puedo colocar en la cuarta posición como me habría gustado. Y aquí es donde tengo que hablar del Real Betis. Sí, el Real Betis, como ya lo decía, como con el Athletic de Bilbao, tal vez es mi gran apuesta de esta temporada. Tal vez es en donde haya menos coincidencias con tus predicciones y con las de otros expertos, con las de otros analistas. Pero yo voy a confiar en el Real Betis, yo voy a confiar en Rui, yo voy a confiar en que no tienen noches de Europa, yo voy a confiar en el potencial en gente como Diego Lainez, que si bien no creo que será titular al menos no en la primera mitad de la temporada, si se los pongo, no creo que Lainez sea titular, creo que puede llegar a ser y sorprender esta temporada, al menos dar los indicios para que la siguiente Leo Lainez, ahora sí podremos ver a un jugador que pueda ser titular. Un equipo que en la portería luce débil respecto a la temporada pasada, que si bien Pau López me parece un buen portero, creo que sí hay un descenso y ahora Joel Robles será el que tenga que tomar ese puesto de titular. En el centro, en la central, quiero decir, con Marc Bartra, creo que también hay solidez. Probablemente tenemos a Issa Mandí en la derecha y a Pedraza en la izquierda, cedido, hay que mencionar esto. En el centro del campo, probablemente entre William Carvalho y Andrés Guardado. A Nabil Fekir yo lo veo como el referente, el 10. Lo veo como ese jugador en el centro del campo que toque muchísimo el balón, que esté en constante asociación, sobre todo con la llegada de alguien como Borja Iglesias, que esto sí era importantísimo, encontrar ese referente en ofensiva, por eso se pagó lo que se pagó, pero aún así el jugador clave para mí va a ser Nabil Fekir, uno de los robos del mercado, al menos en cuanto al precio, sí, un jugador que se lo hubiera matado cualquier equipo de los primeros puestos de cualquier liga que tú me menciones. Termina en el Real Betis sin noches de Europa, con un equipo con muchísimo potencial que creo que sorprenderá al mundo y llegará hasta la cuarta posición. Y aquí llega el salseo, ¿no? La gran duda de la gran mayoría, los tres primeros puestos, y comencemos hablando del Real Madrid. Damas y caballeros, Lucas Vázquez es el mejor jugador en el planeta Tierra y les explicaré el porqué sacado de la mente de Zinedine Zidane. Lucas Vázquez nunca ha perdido el Supertazón. Lucas Vázquez nunca ha perdido una pelea titular en WrestleMania. Lucas Vázquez nunca ha perdido las finales de la NBA. Lucas Vázquez nunca ha reprobado un examen de física cuántica. Lucas Vázquez está guapísimo. Estas y muchas más razones por las que Lucas Vázquez es sin duda alguna el jugador clave del Real Madrid y que si está en su mejor versión no solo los veremos en tercer lugar, los veremos en primer lugar. Esto sacado de la mente de Zinedine Zidane. Fuera de las bromas, el jugador clave es Eden Hazard y hablemos un poco más de este Real Madrid y por qué creo que terminará en la tercera posición. Sé que esta temporada, sobre todo en la temporada pasada, muchos me decían, no, bueno, es que el Real Madrid va a terminar sexto, séptimo, y sí lo veíamos ahí deambular por esas zonas, ¿no? Y el caos que vivió este equipo y que parece que sigue viviendo, sobre todo en el apartado administrativo, sobre todo en el apartado del banquillo, porque cuando Zinedine Zidane parecía ser el extinguidor que apagaba el fuego y todos contentos, sí, ahora parece que el fuego le echó más bien alcohol, le echó gasolina a Zinedine Zidane. ¿Qué está sucediendo con el ambiente para el Real Madrid? ¿Es Zinedine Zidane el hombre adecuado para llevar un nuevo esquema deportivo a largo plazo con una idea de juego establecida? Probablemente no, pero tampoco creo que sea tan nefasto y termine en los puestos que seguramente muchos me dirán séptimo, octavo, décimo en el descenso el Real Madrid. No lo creo, damas y caballeros, aunque tampoco descarto el escenario como que dije con el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, que despiden al entrenador por ahí de noviembre, diciembre, enero, y llega un entrenador que lo levanta, pum, tercera posición. No lo descarto. Pero hablando estrictamente del campo, sabemos que tiene mucha profundidad este equipo, tiene mucha potencial con llegadas como la de Eder Militao y la de Ferland Mendy, que me gustan bastante, hay que decirlo, que añaden muchísima competencia y sobre todo eso, juventud y volumen en el campo.
Hay que decir también que el centro del campo no mejora nominalmente y aquí se sigue esperando a alguien como Paul Pogba, Christian Eriksen, Sergei Milinkovic-Savic. Tal vez al final de la temporada, al final de estas predicciones no llegue ninguno de esos, pero vamos, sabemos a los jugadores que tienen y no se puede quejar mucho el Real Madrid, tal vez sobre todo con el puesto de Casemiro, que no tiene su recambio natural. Y después en el ataque llega alguien por fin como Eden Hazard, que es lo que tanto está pidiendo este equipo después de la serie de Cristiano Ronaldo. Mejora al equipo inmediatamente. Yo lo decía desde la temporada pasada que cuando Eden Hazard llegara al equipo se convertiría en el mejor jugador de la plantilla sin lugar a dudas. Creo que así lo hace. Además que traen a alguien como Luka Jovic, que no me cabe en la cabeza de nadie que no te pueda gustar un jugador como Luka Jovic o que no cuadre en tu esquema. Si bien creo que es muy importante que se asocie, porque lo vimos con Sebastián Haller en el Eintracht Frankfurt, lo podría hacer con Karim Benzema y creo que esa pareja estaría muy interesante. Y si bien tampoco traen a Neymar a priori o a Kylian Mbappé, el potencial está ahí con Vinicius. Y si no, está Lucas Vázquez, problema resuelto. Fuera de las bromas, igual está Gareth Bale, ¿no? Que sabemos el potencial, la calidad que tiene. Y también James Rodríguez, que tal vez estos dos últimos, contra su fuerza, si lo podemos decir así, que se quedan en la plantilla, son jugadores importantísimos. Isco con ese potencial que tiene, con esa capacidad y entendimiento del fútbol, que si bien con la inconsistencia que también le caracteriza. El Real Madrid no creo que será una situación tan caótica como se piensa, pero no creo que esté en la mejor. Y como lo dije con el Valencia, esos problemas de directiva, esos problemas de percepción, esos problemas de entendimiento puede afectar y bastante. Eso sí, estoy muy consciente de ello. Y hablemos por la lucha del título. ¿Quién será el campeón de la Liga temporada 2019-2020? El año pasado ya lo veían, decía que el Atlético de Madrid iba a sorprender. Pues este año no lo creo. El Atlético de Madrid en la segunda posición y por ende el Barcelona será el campeón. Pero ya analizaremos por qué. El Atlético de Madrid todavía ahora más que nunca ve un trabajo en proceso. Y ya lo sabemos trayendo un jugador tan joven y tan caro como Joao Félix, que creo que ese caro en algún momento de la temporada, ni siquiera de a largo plazo. En la temporada creo que borraremos ese caro con Joao Félix. Es un jugador sensacional, tiene un potencial tremendo, pero sobre todo lo quiero ver un poco más cercano al área, más en el centro del campo que por los costados, que también puede hacer el trabajo en los costados, pero no quiero verlo por ahí. Mejora la plantilla en todos los aspectos, pero hablaremos de la defensa un poquito más adelante con Joao Félix. Si bien el dolor de perder a alguien tan importante como Antoine Griezmann y la forma como la pierden, creo que, repito, Joao Félix llegando por ahí es como va a buscar Simeone lo que tenía con Antoine Griezmann, pero con mucho más techo, con mucho más potencial, con la edad que tiene, con la capacidad que tiene, asociado a delanteros como Morata y por supuesto Diego Costa. Hay que decir también que Lemar creo que tiene una oportunidad más de demostrar esa calidad que le hemos visto con el Mónaco y con la selección francesa, que vimos muy intermitentemente con el Atlético de Madrid. Los otros jugadores que ya conocemos, Coque, Saúl, por supuesto, llega el con Marcos Llorente, que añade frescura, que añade un poco más dinamismo al centro del campo, y Héctor Herrera viniendo como agente libre que también pueda luchar por esos puestos de titular. Me gusta la incorporación ahí de todos los fichajes, pero hablemos de la línea de defensas, que no recuerdo casos tan importantes en las que yo literalmente veo a toda la línea cambiar. Porque se trae literalmente un lateral por derecha con Kieran Trippier. Está Santi Arias luchando por ese puesto y por lo pronto Sime Versalco, por supuesto. En la izquierda Renan Lodi y si se lesiona Renan Lodi, problemas, ¿no? Para el Cholo Simeone. Y en el centro del campo se pierde a Godín, se pierde a Lucas Hernández, que también jugando por ese costado a la izquierda Lucas Hernández. Se queda Jiménez como ese gran referente, como el hombre que será llamado a ser el líder de este equipo y básicamente el nuevo Godín, por decirlo así, que hacen que no me gustan mucho esos términos. Y se trae a Felipe y se trae a Hermoso por luchar por ese puesto. A Hermoso como el que veo con más potencial y más capacidad a largo plazo, y a corto plazo la calidad que tiene Hermoso. Pero sí, cambia una línea que había caracterizado tanto al Cholo Simeone y por eso veo más un trabajo en proceso, que si bien creo que les resultará en la lucha por el título, no creo que les alcance para ello, porque en el primer puesto está el Barcelona, que yo estaré de acuerdo con muchos de ustedes cuando dicen que tal vez será a pesar nuevamente de Ernesto Valverde, que si bien no creo que sea tan mal entrenador, no creo que sea el entrenador adecuado para llevar un proyecto como es el de Barcelona, que si bien se ha traducido en títulos, ahí lo tiene en la Liga y le estoy dando un tricampeonato de Liga a este Ernesto Valverde, es en el momento clave, es en los momentos definitorios en los que ha fallado. Lo vimos en la UEFA Champions League, lo vemos en la Copa del Rey, y la afición por eso está molesta, sabe que Ernesto Valverde no es el entrenador que podrá sacar el 100% de un estilo que pueda funcionar con o sin Messi, preferencialmente con Messi, mientras tengas al mejor jugador en el planeta Tierra junto a Cristiano Ronaldo. Y por supuesto hay que decir que el equipo ha mejorado respecto a la plantilla de la temporada pasada. Todavía podría mejorar más, pero al menos al momento de la grabación del video ya saben que el tema de Neymar no está cerrado, que de por sí es un fichaje divisorio, como es divisorio que haya llegado Antoine Griezmann, porque sí, sabemos la calidad que tiene, sabemos las cualidades que tiene, sabemos el repertorio que tiene, sabemos el palmarés que tiene. Antoine Griezmann es una tremenda incorporación, se vea por donde se vea, aunque ha resultado en que no era necesario, en que no se ajusta a Messi, que es así, siempre ha sido uno de los grandes problemas con los fichajes de este equipo, no se ajusta a Messi, y el que parece al menos
a priori un fichaje que sí va muy ad hoc, muy de acuerdo a lo que exige un esquema en el que funcione Lionel Messi al máximo de sus capacidades, es Frenkie de Jong. Este jugador tiene el mundo en sus manos, tiene un potencial altísimo. Estábamos hablando de Joao Félix como el eje de un proyecto a largo plazo para el Atlético de Madrid. Frenkie de Jong, a mí no me sorprendería que al menos sea pieza piramidal, que se me está yendo la palabra, para hacer un equipo tremendo que domine el fútbol español y luche por títulos de fútbol europeo los próximos años. Cuando domina el fútbol español no digo que gane año tras año tras año tras año, sino que esté haciendo lo que ha hecho básicamente los últimos años el Barcelona, que es estar peleando los 2 primeros puestos. Y con Frenkie Jong creo que se obtiene. Además que creo que tiene una línea de defensas muy interesante con Clément Lenglet, que creo que cada vez se convierte en uno de los mejores centrales en el planeta Tierra. Que está Piqué, que si bien de repente altas y bajas con Piqué, viene de la que creo que ha sido una de sus mejores temporadas en los últimos años. Umtiti, que las lesiones no le han permitido estar al 100% de sus capacidades, pero sabemos el 100% de Umtiti. Creo que todavía puede dar mucho más, y qué bueno que no haya salido en el apartado de que si bien no llega a Matthijs de Ligt, al menos tienes a alguien como Umtiti, que tampoco es que sea tan malo como ya muchos lo están catalogando. La lateral por derecha tal vez donde hay más interrogantes, ¿no? Si Semedo, que creo que tiene más potencial como lateral por derecha que el mismo Sergi Roberto, pero lo infravalorado que está Sergi Roberto, y creo que es un jugador que ya sabemos que puede cubrir cualquier posición del campo. Y por izquierda que tienes a Jordi Alba, que cuando quiere es el mejor lateral por izquierda del mundo, y cuando quiere es de los peores, al menos de los que están luchando por los primeros puestos en sus respectivas ligas, ¿no? Pues ahora traes a Junior Firpo como ese recambio natural y pinta bastante bien. Y por supuesto Marc-André ter Stegen, el mejor portero en el planeta Tierra, al menos junto a Jan Oblak. Damas y caballeros, este Barcelona lo veo para título. Si bien Ernesto Valverde, yo estoy de acuerdo, no me encanta el entrenador, no me encanta que sea él el que siga al mando, no descarto el escenario en el que gane la liga, pero se vuelvan a quedar sin Champions League y sin Copa del Rey, y Ernesto Valverde presente su renuncia al final de la temporada. Damas y caballeros, estas van a ser mis predicciones en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de mi análisis? ¿Qué opinan de los jugadores que destaco? Si tú quieres destacar algún otro que no se haya mencionado, quieras hablar un poco más de los que hablamos, por supuesto también que me compartas tus predicciones, la pelea por el descenso, la pelea por Europa League, por Champions League, por el título, toda la tabla la puedes compartir, así como en redes sociales, que te compartiré la dinámica de mejor jugador, mejor fichaje, equipo excepción, equipo sorpresa y mucho más. Se vienen las predicciones también de la Bundesliga, mañana no se las pierdan, van a aparecer también en la Premier League en la parte superior de la izquierda, y te dejo el link a la lista de reproducción en la parte de abajo, porque también en esa lista aparecerán las predicciones de la UEFA Europa League y de la Champions League, pero esas hasta septiembre. Y mucho más contenido aquí en Casa Deportes, donde seguimos el mercado de fichajes, donde hacemos tops respecto a lo que sucede a lo largo de la temporada, también del pasado, y mucho contenido más que estoy preparando también en mis redes sociales. El link está en la descripción del video, donde me puedes ayudar a compartir el canal dándole retweet en Twitter, compartir en Facebook, grabando, viendo la historia en Instagram. Todo eso ayuda muchísimo, y se vienen dinámicas especiales y contenido especial para redes sociales para que no se lo pierdan por nada en el mundo, como los directos en Mixer, que ya viene FIFA 20, NBA 2K20. Y espero que hayas disfrutado muchísimo de este video, que si no estás suscrito y encontraste algo de valor como para que te haga unirte a la Casamila, pues te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y que no olvides comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos. Inicia la liga temporada 2019-2020 y les prometo que estará muy buena.